Vamos a hablar ahora de estadísticos. Y la definición dice así: un estadístico es cualquier función medible t sub n igual a t función de el vector aleatorio x con valores en un espacio euclidio de dimensión finita. En castellano lo que estoy queriendo decir es que dada una muestra aleatoria x, un estadístico es una función de la muestra aleatoria, que evaluada en los valores resultados debe poder resultar en un valor numérico. Por lo tanto, una observación importante es que esta función no puede depender de parámetros desconocidos. Yo voy a tener que poder evaluarla en la muestra y que esa cuenta, esa función, me devuelva un número. Ordenemos nuestras ideas. Nos paramos frente a un experimento aleatorio. Definimos la variable o variables que queremos estudiar. Y comenzamos a realizar el experimento de manera de recolectar muestras, es decir, obtenemos las observaciones del experimento. Ahora, cuando obtengo una muestra, obtengo mucha información, mucha. ¿Quiero guardarla toda esa información? O tal vez alcance con guardar solamente algunos números que resulten de evaluar funciones en la muestra. Entonces la pregunta que me estoy haciendo es: ¿qué estadístico tengo que guardar para tener toda la información que necesito en el menor espacio posible? ¿Cuál es la función que le puedo aplicar a mi muestra aleatoria para no tener que guardar toda la información? Entonces vamos a definir los estadísticos suficientes, que dicen que si tenemos un vector aleatorio de dimensión n, cuya distribución es f sub tita de x para tita en titón, se dice que un estadístico t igual a r de x es suficiente para tita si la distribución del vector aleatorio x condicionada a que t es igual a t chiquita es independiente de tita para todo t. ¿Qué significa esto? Significa que si conozco a t y conozco a la distribución de x dado t igual a t chiquita, entonces voy a poder reconstruir una muestra con la misma distribución que la muestra original. No voy a necesitar guardar toda mi muestra entera de datos, solo voy a tener que guardar a t. Encontrar estadísticos suficientes va a ser muy útil al momento en el que busquemos conocer aproximaciones de nuestros parámetros desconocidos y también al momento de tomar decisiones. Así que vamos a desarrollar algunos ejemplos para poder entender cómo encontramos estadísticos suficientes. Cuidado, para tener en cuenta y no olvidar. Un estadístico es una función de la muestra aleatoria, por lo tanto, también será una variable aleatoria. Vamos con un ejemplo. Tenemos x1, xn, una muestra aleatoria de una población con distribución Bernoulli de parámetro p. Quiero que probemos que t igual a la suma de las nxi es un estadístico suficiente para p. Fíjate bien que estoy definiendo mis variables aleatorias que componen la muestra aleatoria, todas independientes e idénticamente distribuidas con distribución Bernoulli p. Y estoy definiendo una nueva variable t como la suma de mis n variables aleatorias. Y quiero saber si esta función t, si esta variable t, es un estadístico suficiente para p. ¿Qué es lo que tenemos que hacer según la definición? Tenemos que buscar la distribución de x condicionada que t grande es igual a t chiquito y fijarnos que esta función no depende de p. Tenemos que encontrar nada más y nada menos que la función de probabilidad del vector aleatorio x condicionado a que t grande es igual a t chiquita. Es la función de probabilidad porque en este caso todas mis variables son discretas. Esta función de probabilidad la encontramos como la función de probabilidad conjunta entre x igual a x chiquito y t igual a t chiquito dividido la probabilidad de que t grande sea igual a t chiquito. Esta función de probabilidad, ¿cuánto va a valer? Fíjate que en el numerador estoy buscando la probabilidad de la intersección entre que x grande sea igual a x chiquito y t grande sea igual a t chiquito. Ahora, si toda la suma
de los x chiquitos no me dan t, la probabilidad de la intersección va a ser 0. Por lo tanto, toda esta probabilidad va a ser 0. ¿Qué pasa cuando la suma de los x chiquitos son iguales a t? Pensemos quién es t. T es una suma de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas Bernoulli P. Por lo tanto, t tiene una distribución binomial NP. La probabilidad que estamos calculando es igual a ¿quién? Es igual a la probabilidad de que x grande sea igual a x chiquita y t grande sea igual a t chiquita cuando la suma de los x y es igual a t, es la probabilidad de que x grande 1 sea igual a x chiquita 1 y x grande 2 sea x chiquita 2 y así sucesivamente. Es el producto de las probabilidades porque todas las x y son independientes. Eso nos queda en la productoria desde igual a 1 hasta n de p a la xy por 1 menos p a la 1 menos xy. Cuidado que me comí el 1 menos. Acordate que cada xy va a ser 0 o va a ser 1. Y esto lo divido por la probabilidad de que una binomial np valga t chiquita. Eso es el combinatorio nt dividido por p a la t por 1 menos p a la n menos t. Desarrollemos la productoria. Esto resulta en p a la sumatoria de las xy por 1 menos p a la n menos la sumatoria de las xy dividido el combinatorio n tomados de t por p a la t por 1 menos p a la n menos t. Ahora, si la suma de los xy es igual a t, fíjate que este exponente es t, este exponente de acá es n menos t, por lo tanto, todo lo que tiene el parámetro p se simplifica y me queda como resultado 1 sobre el combinatorio n tomados de t. Por lo tanto, la función de probabilidad condicional no depende de p y podemos decir en base a ello que t es un estadístico suficiente para p. Esto es, yo tengo una muestra de un montón de resultados de una Bernoulli que son unos y ceros. ¿Necesito guardar todos esos unos y ceros? No, no hace falta. Lo único que va a alcanzar, lo único que vas a necesitar es guardar la suma de todos esos valores y eso va a ser suficiente para poder describir a tu muestra. En este caso pudimos desarrollar la cuenta sin problemas. Pero si trato de usar la definición ahora con variables aleatorias continuas, me doy cuenta que resolver ese problema es muy difícil y a veces casi imposible. Si no estás de acuerdo, te invito a que lo intentes, por ejemplo, con distribuciones normales. Entonces, lo que vamos a buscar es algún método para poder encontrar estadísticos suficientes sin tener que acudir a la definición. Para esto vamos a ver lo que se llama teorema de factorización, que dice así. Sea x un vector aleatorio con función de densidad o probabilidad conjunta f sub tita de x barra para tita en titón, entonces el estadístico t igual a r de x es suficiente para tita si y solo si existen dos funciones h y g tales que a la función conjunta la puedo factorizar en una función g que es función solo de r de x y tita, y otra función h que es solo función de x. Veamos un ejemplo. Usando el teorema de factorización, quiero encontrar un estadístico suficiente para tita de una población con distribución uniforme 0 tita, basado en una muestra aleatoria de tamaño n. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que x1 y xn, como son una muestra aleatoria, eso significa que son variables independientes e idénticamente distribuidas, uniformes 0 tita. La función de cada una de ellas es 1 sobre tita por la indicadora de xy entre 0 y tita. Tita siempre va a tener que ser mayor que 0 en este caso. Entonces, ¿quién es mi función del vector x rayita? Va a ser el producto de todas las densidades marginales. Por lo tanto, eso resulta en 1 sobre tita a la n por la productoria de las indicadoras, porque multipliqué absolutamente todas esas n. Fíjate lo que dice esto. Estoy multiplicando las indicadoras y cada una de ellas vale 1 o 0, porque son indicadoras. ¿Cuándo valen 1? Valen 1 cuando xy, cada xy, esté entre 0 y tita, y valen 0 en otros casos. Entonces, con que una sola de ellas valga 0, toda mi función conjunta vale 0.
f de x rayita va a ser distinto de 0 ¿cuándo? Y va a ser distinto de 0 cuando todas las indicadoras valgan 1, o sea, cuando todas las xy estén comprendidas entre 0 y tita. Esto es, todas las xy tienen que ser mayores que 0, que eso va a ocurrir, y por otro lado, todas las xy tienen que ser menores que tita, este parámetro desconocido. ¿Y cuándo todas las xy van a ser más chicas que tita? Y decir que todas son más chicas que tita es lo mismo que decir que la más grande de todas va a ser más chica que tita. ¿Ves que son lo mismo? De vuelta, decir que todas las xy son menores que tita es lo mismo que decir que la más grande xy de todas es menor que tita. Entonces, ¿cómo podemos escribir esta f sub tita de x? La puedo escribir como 1 sobre tita a la n por la indicadora de que el máximo de las xy tiene que ser menor que tita y el mínimo de las xy tiene que ser mayor que 0. La escribo separada porque la puedo separar. Y ahora sí, lo que tengo son básicamente dos funciones. La más fácil de encontrar siempre es la h de x. Yo acá tengo una función solo de x. Y por este lado tengo una función, que la voy a llamar g, que es función de dos cosas, de tita y del máximo entre las xy. N es un número, ¿sí? N es una constante. Por lo tanto, esa r de x, ¿quién es? Esa r de x es el máximo de las x1, xn. Por lo tanto, t igual al máximo entre las variables aleatorias x1, xn es mi estadístico suficiente para tita. Nuevamente, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Que si en vez de guardarme toda la tira de observaciones de x, y me guardo solamente el valor más grande, voy a poder con ello generar muestras con la misma distribución que la muestra original. Me alcanza con quedarme con el máximo y solamente con el máximo. Ahora, ¿te acordás que habíamos hablado de familias exponenciales? Bueno, resulta que si tenemos una familia exponencial a k parámetros, entonces el estadístico suficiente para tita en RK para estas familias exponenciales va a ser el vector formado por todas las funciones RI de x grande. ¿Te acordás que en la familia exponencial habíamos definido una a de tita, una h de x, una c de tita y una ri de x? Bueno, esas ri de x van a formar el vector de mi estadístico suficiente para tita en rk. Si tengo tita k parámetros, ¿estás entendiendo quién es k? O sea, para casi todas las distribuciones que conocemos, k es 1. Una Bernoulli P tiene tita con un solo elemento. Una binomial NP tiene 2, n y p. Una normal tiene 2, muy sigma cuadrado. Una multinomial, ahí sí, k es bastante más grande. Tengo n y todas las probabilidades. Eso es a lo que me refiero con tita en RK. Por lo tanto, fíjate que si factorizamos en forma de una familia exponencial, tenemos básicamente ya todas las respuestas ahí. Y este teoremita escala un poquito más, porque si x1 y xn es una muestra aleatoria de una distribución perteneciente a una familia exponencial a k parámetros, el vector aleatorio x también va a ser perteneciente a una familia exponencial a k parámetros. Y el estadístico suficiente para tita basado en la muestra aleatoria va a ser resultante de sumar las funciones RI para cada una de esas variables aleatorias. Así que va a ser muy fácil encontrar estadísticos suficientes basados en muestras aleatorias cuando estamos trabajando con familias exponenciales. Veamos un ejemplo. Dada una muestra aleatoria x1, xn, gamma, alfa, lambda, vamos a encontrar un estadístico suficiente para tita, que en este caso va a ser el vector formado por alfa y lambda.
Para cada xi, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la densidad en función de tita para cada x es la que ya conocemos de la gama, lambda al alfa sobre gamma de alfa por x a la alfa menos 1 por e a la menos lambda x con la indicadora de x mayor que 0. Los parámetros, o sea, mi conjunto paramétrico, son todos los alfa y lambda mayores que 0. Y no hay tanto para hacer acá. Está bastante en la forma de familia exponencial, solo me falta transformar esa x a la alfa menos 1. Ahí no puedo separar el x del alfa, tienen que ir a la parte de la exponencial. Dejo lambda a la alfa sobre gamma de alfa y transformo x a la alfa menos 1 como e a la logaritmo de x a la alfa menos 1. Entonces nos queda e a la menos lambda x más alfa menos 1 por logaritmo de x. Ahora ese exponente lo puedo factorizar un poquitito más y me queda entonces lambda a la alfa sobre gamma de alfa por e a la menos lambda x más alfa logaritmo de x por e a la menos logaritmo de x por la indicadora de x mayor a 0. Tenemos a de tita, porque esta es una función tanto de lambda como de alfa. Luego tenemos h de x, donde tiramos absolutamente todo lo que no tiene los parámetros y se queda solo con x. H de x va a ser ahí el tachito de basura donde tiremos todo lo que tiene que ver con x, porque para nosotros estas van a ser solo constantes. Y en el exponente tenemos, fíjate, dos términos. Acordate que había una sumatoria, acá empezamos a ver eso de la sumatoria. Tengo dos términos, tengo que identificar quiénes son C1, C2, R1 y R2. Entonces, así como lo escribí, es indistinto quién es 1 y quién es 2. C1 de tita va a ser menos lambda y C2 de tita va a ser alfa. Y si esos son C1 y C2, R1 de X va a ser X y R2 de X va a ser logaritmo de X. Todo con chiquitas, ¿no? Pero cuando vayamos a definir el estadístico, que es una variable aleatoria, tengo que evaluar todas esas funciones R en la variable aleatoria X. Ahora, como lo que acabamos de calcular es para una sola variable y tenemos una muestra aleatoria de n variables, el estadístico suficiente va a resultar de sumar para las n variables las funciones R1 de xy y R2 de xy. ¿Cómo nos queda? Nos queda entonces que el primer elemento de mi vector t es la suma desde igual a 1 hasta n de las xy y mi segundo elemento es la suma desde igual a 1 hasta n de los logaritmos de las xy. Fíjate que estás sumando cada R1 de xy en el primer elemento y estás sumando las R2 de xy en el segundo, así como lo decía el teorema. Es mucho más fácil factorizar la función de densidad para una sola variable que agarrar directamente la conjunta, que a veces te queda una cosa mucho más gigante. Por eso es interesante usar estas propiedades. T va a ser suficiente para tita basado en la muestra aleatoria X. Acá lo que tenemos es un vector aleatorio.